Mira esto, Lisa. La secuela de Joker prometía mucho desde el momento en que fue anunciada, especialmente después del impacto que dejó la primera película. Claro, se agregaba a la lista de secuelas innecesarias, pero tenía un equipo talentoso de producción y actores que podían hacer de esta una continuación muy decente y disfrutable. Sin embargo, para muchos fanáticos ha resultado ser una tremenda decepción, aún antes de su estreno, desde que se supo que iba a ser un musical, aunque desde un inicio Todd Phillips lo negara. Porque bueno, creo que nadie esperaba un musical de un personaje como Joker. Y lo peor es que lo malo no es realmente eso. La cinta pudo haber sido buena aún teniendo números musicales. El problema aquí es que se nota que no le pusieron el mismo empeño que a la primera película. Y a continuación platicamos por qué. Y es que la secuela, en lugar de construir sobre la oscura y fascinante historia de Arthur Fleck, se convierte en una obra desarticulada, con números musicales que no solo rompen con la esencia del personaje, sino que resultan fuera de lugar y sin un propósito narrativo claro. La cinematografía sigue siendo uno de los aspectos más destacables de la película. Todd Phillips y su equipo mantienen una calidad visual bastante buena, con ciertos movimientos de cámara y encuadres que por momentos recuerdan a la primera película, dejando de lado el excelente trabajo en la paleta de colores. Sin embargo, lo que fue un punto fuerte en Joker, donde cada escena tenía un peso simbólico y ayudaba a narrar la transformación de Arthur en el famoso villano, aquí parece más superficial. La secuela carece de esa intención de que cada imagen cuente una historia por sí misma. Aunque es visualmente atractiva, se siente como una simple reproducción de lo que funcionó antes sin profundizar en el significado detrás de los planos. Uno de los mayores problemas de esta secuela es la forma en la que introduce la música. En Joker, la música fue utilizada de manera brillante para acentuar el estado emocional de Arthur, sus altibajos y la tensión que crecía a medida que su vida se desmoronaba. Las piezas musicales no solo acompañaban las escenas, sino que ayudaban a contar la historia sin necesidad de convertir la película en una obra de Broadway. Aquí, sin embargo, se opta por un enfoque completamente diferente, introduciendo un ritmo mucho más lento y cansino. Los números que invaden la secuela rompen con el flujo natural de la historia y en lugar de intensificar esas emociones, ralentizan el ritmo narrativo y generan una contradicción con lo que debería ser una trama tensa y psicológicamente intrigante. A diferencia de los buenos musicales, como La La Land, donde las canciones se integran orgánicamente en la narrativa y ayudan a contar la historia, aquí parecen insertados casi de forma aleatoria. Esto crea una sensación similar a los musicales más recientes como Desencantada de Disney, donde el énfasis está en las canciones, pero sin un propósito claro que las conecte con la evolución de los personajes o la trama en general. De hecho, la relación entre Joker y Harley Quinn, que debería haber sido uno de los pilares centrales de la película, parece surgir de la nada. Apenas se conocen y de repente ya están cantando su amor. Esta falta de desarrollo en su vínculo hace que las canciones, en lugar de ser una expresión natural de sus emociones, se sientan forzadas y carentes de importancia. Por ejemplo, tenemos un primer encuentro entre Quinzel y Arthur, y prácticamente después de que cruzan un par de palabras resulta que ya están enamorados y no pueden vivir el uno sin el otro. Entonces, a partir de esto, lo único que vemos de ellos son en su mayoría alucinaciones de Arthur representadas en actos musicales que hablan de lo mucho que se aman, cuando en la vida real ni siquiera han pasado por situaciones que les hagan desarrollar esa verdadera relación. De hecho, casi ni se ven en toda la película, ya que esta se enfoca mucho más en un juicio que, si bien pudo ser muy interesante, termina siendo uno de los dramas judiciales más aburridos que he visto en la vida. Otro aspecto que decepciona en la secuela es la reutilización de muchos elementos de la primera cinta, aunque es comprensible que Phillips quisiera incluir algunas referencias para mantener una conexión con el filme original. El problema es que esas repeticiones no aportan nada. Escenas icónicas como la de las escaleras se repiten con el propósito de generar nostalgia, pero no logran añadir algo significativo a la trama. De hecho, se siente como si la secuela estuviera tratando de rellenar el tiempo con estas referencias, personajes viejos y flashbacks, en lugar de construir sobre ellas y ofrecer algo nuevo. A diferencia de la primera película, que era intensa y cautivadora en cada minuto, esta secuela se vuelve repetitiva, lenta y en muchos momentos aburrida. Parece como si se estuviera divagando sin rumbo, estirando el tiempo con números musicales y escenas que no tienen peso narrativo, como si la película tuviera miedo de profundizar en algo verdaderamente intrigante. La cinta está tan llena de canciones cantadas por los personajes que si las quitamos todas, lo que quedaría sería una trama como de apenas 1 hora y 20 minutos. Lo que demuestra lo poco que la secuela tiene que ofrecer en términos de contenido real, y es que los números musicales no solo son innecesarios, sino que también son paródicos en muchas ocasiones, imitando performances que ya se han visto, transformando lo que podría haber sido alucinaciones psicológicas de Arthur en escenas caricaturescas que rompen con el tono sombrío de la película original. En lugar de generar intriga o explorar más a fondo la mente perturbada del protagonista, estas escenas se convierten en distracciones que no llevan a ninguna parte.
Y lo que más me molesta es que cuando menos podrían haber hecho de cada canción un espectáculo tremendo, pero no, más de la mitad son solamente Arthur o Queen cantándole a la cámara sin hacer nada realmente espectacular, lo que por supuesto provoca que termines con ganas de irte a dormir antes de que siquiera llegues a la mitad, sintiéndose como una larguísima introducción hacia algo mejor que nunca llega. La película también está llena de sinsentidos, donde ocurren cosas que no tienen una consecuencia realista a diferencia de la primera. Por ejemplo, en esta Harley no solo puede internarse en un hospital psiquiátrico, pasearse por donde sea y salirse en cualquier momento sin obstáculo alguno, sino que además tiene el poder de hacer desmadres como romper el escaparate de una tienda, robarse una televisión e irse caminando tranquilamente sin consecuencia alguna. Y dirás, no, es que Gótica se encuentra en un punto incontrolable por cómo terminó la película anterior. Pero si así fuera, entonces ¿por qué los reos de la prisión no han provocado un motín y se han escapado? Ya que realmente los vemos igual de tranquilos que en cualquier otra parte. ¿O qué tal el juzgado que, pese a no ser un lugar tan protegido, puede llevar a cabo los juicios de Arthur sin que nada extraordinario ocurra? Claro, exceptuando el final, el cual es otro sinsentido que esperarías de una película de bajo presupuesto, más no de una de 200 millones de dólares. Y es que cuando Arthur se encuentra en su último juicio, tal como sucede muchas veces en Aquaman, la pared que está justo detrás de Arthur explota de la nada, dejando a medias a la muerta, y la otra mitad gravemente herida. Mientras que Arthur se para como si nada y se va solo con uno que otro rasguño, cuando debería haber sido el que más daño debió haber recibido. Algo simplemente ridículo, y para el colmo toda esa secuencia no es más que un refrito de la secuencia final de la primera parte. Este tipo de incoherencias en la trama no solo sacan al espectador de la historia, sino que debilitan la construcción del mundo que la película supuestamente intenta crear. Es como si la secuela hubiera olvidado las reglas internas que estableció la primera película, presentando situaciones que no tienen sentido dentro del contexto de una historia que en teoría debería ser cruda y realista. En cuanto a la actuación de Lady Gaga, es importante destacar que ella no es el problema. Gaga ha demostrado ser una actriz talentosa, tal como se le vio en el remake de A Star is Born, pero el problema radica en que el guión no le da las herramientas necesarias para brillar. Su personaje, aunque claramente inspirado en Harley Quinn, podría haberse llamado de cualquier otra manera y no cambiaría nada en la película. No se siente como la Harley Quinn que los fanáticos conocen, sino más bien como una versión diluida y poco auténtica del personaje. Incluso se podría argumentar que Lady Gaga parecía más Harley Quinn en su época de trajes extravagantes y vestidos de carne que en esta película, donde carece de la locura y la intensidad que definen a su personaje. Otro aspecto que genera confusión es la falta de humor negro, un elemento clave en la primera película. Joker tenía ciertos momentos de humor oscuro que ayudaban a equilibrar esa tensión y al mismo tiempo que proporcionaban una crítica social bastante cruda. En esta secuela, sin embargo, esos momentos brillan por su ausencia. En lugar de humor negro tenemos escenas que intentan ser graciosas pero que se sienten ridículas y hasta caricaturescas, como la escena en la que Arthur se defiende solo en el juzgado, la cual pareciera sacada de una escena de Mentiroso Mentiroso con Jim Carrey. El mayor problema de esta secuela es que parece que no tiene claro qué quiere ser. En lugar de continuar con la profunda crítica social de la primera película, se convierte en un musical torpe que no logra decir nada nuevo ni ofrecer una reflexión significativa sobre el mundo en el que viven Joker y Harley. Lo que podría haber sido una exploración fascinante de la toxicidad de su relación o de las consecuencias de la rebelión de Arthur en la anterior película, se reduce a una historia de amor superficial que no aporta nada a los personajes ni a la trama en general. Una de las pocas cosas buenas que quizá tiene sería la actuación de Lee Gill, quien tiene más tiempo en pantalla que en la primera, pero fuera de eso la verdad es que no hay mucho que destacar. La película es una decepción no precisamente por ser un musical, sino porque es un mal musical. Pese a que la mayoría de los temas que interpretan son canciones gustadas y reconocibles por medio mundo, no son lo suficientemente impactantes o memorables. Es una cinta muy pesada de ver y para rematar dura 20 minutos más que la primera. Y lo más probable es que Todd Phillips la haya hecho así a propósito porque desde un inicio no quería hacer una secuela, y además a Phillips le molestó que su Joker fuera tomado como un ejemplo a seguir cuando incluso él era parte de una dura crítica hacia la sociedad. Por eso en esta película se encarga de retratarlo como el perdedor que se supone que es, mostrándolo como un sujeto simplón que no pretende hacer ningún cambio, que no está del lado ni de la élite ni de los pobres, sino que solamente quiere que lo noten y que lo adulen, deshaciéndose de él de una vez por todas en un final que es un enorme tu madre para la audiencia que disfrutó tanto de la primera película. Pero bueno, esto es lo que saca Warner por querer forzar las cosas solo para generar dinero fácil. Mejor hubieran hecho una película nueva de los Looney Tunes, que al fin y al cabo un cuarto de la película ya parece de por sí publicidad para estos personajes. Al final esta secuela no es más que una pérdida de tiempo y dinero que deja a los fanáticos con la sensación de que fueron ellos los que quedaron con cara de payaso por haber pagado tanto para ver esta cosa. Pero en fin, si tú ya la viste, cuéntame tu experiencia aquí abajo en los comentarios. Ya sabes que si el video te gustó puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.